bueno saber que continúa con nosotros. Estamos ya de regreso aquí en Los Investigadores Médicos, hablando sobre este interesante tema, pero en este bloque vamos a enfocarnos sobre el estudio del producto que ya le hemos mencionado, Norbrain. Así que póngase muy cómodo y no se pierda las respuestas del doctor Byron Labarreda, neurocirujano, que es quien nos acompaña en esta oportunidad. Doctor, Norbrain ha sido ya colocado en un estudio con pacientes y ha sido llevado a cabo bajo su supervisión. ¿Nos podría explicar en qué consiste ese estudio? Sí, se realizó un estudio que trataba de buscar la facilitación de mejoras de los procesos de degeneración de las células cerebrales. Empezamos a realizar una investigación de todo lo que teníamos en el mercado, buscamos algunos componentes, pero la premisa básica fue: vamos a trabajar en función de la glía, del otro cerebro. Entonces tratamos de mejorar algunas funciones específicas sabiendo ya dónde estaba el problema. De esa cuenta nosotros entonces dividimos a nuestros pacientes en 5 grupos mayoritarios. Estos 5 grupos tienen poblaciones heterogéneas. Hay gente, casi todos son mayores de 50 años. Algunos pacientes, por las características de las lesiones que estábamos estudiando, son jóvenes. Voy a tratar de hacer una breve síntesis de lo que se divide en estos grupos. El primer grupo son pacientes con trastornos de demencia. Incluimos ahí demencias seniles, algunos pacientes con trastornos de Alzheimer. Y en este grupo tratamos de iniciar el proceso, primero esquematizando grupos etarios. Tratamos de sintetizar en este grupo de pacientes las patologías que habían tenido, algunos con un inicio de tratamiento previo ya, y algunos pacientes que empezaban a tener tratamientos. Luego de empezarles a dar el medicamento, empezamos a notar que definitivamente tengo que ser claro en esto. El estudio es un estudio inicial. No tenemos todavía resultados finales porque esto lleva mucho tiempo para poder tener resultados firmes y estadísticamente significativos. Lo importante tal vez de hacer énfasis en esto es que con el uso del Norbrain hemos logrado que pacientes que estaban llegando a un estadio muy avanzado se haya logrado realizar algunas detenciones del proceso. En la mayoría de los pacientes hemos logrado detener el proceso para no tener que ir avanzando más con muchos más medicamentos. Hemos ido limitando la cantidad de medicamentos. Algunos les hemos mejorado la calidad del sueño, que es uno de los problemas más importantes de estos pacientes. Normalmente el paciente con demencia, variando la característica que la provoca, tienden a tener ciclos circadianos alterados. Eso significa que estos pacientes se mantienen despiertos toda la noche y de día están muy activos. El provocar ya cambios en ese proceso ha logrado que los pacientes estén más descansados y facilita también al cuidador la capacidad que tenga para darle seguimiento a estos pacientes, ¿verdad? Creo que esa es una de las cosas más importantes. En el siguiente grupo de pacientes que estudiamos lesiones de gliosis. Resulta que cuando nosotros nos herimos la mano, por ejemplo, tenemos una herida en la piel, el resultante de esa herida no es piel, sino es un tejido cicatrizal que no es piel precisamente. A nivel cerebral, cuando el cerebro sufre ya bien sea un trauma, una lesión por insulto vascular, ya sea por un derrame cerebral isquémico o hemorrágico, el resultado de esto va a ser gliosis. Pacientes con cáncer que han tenido tratamientos quirúrgicos o que han recibido radioterapia van a tener como consecuencia del tratamiento zonas de cicatriz, que nosotros las vamos a llamar gliosis reactiva. Este grupo de pacientes es muy importante tenerlos en cuenta las características que tienen, porque esas zonas de gliosis, dependiendo de la localización que tengan, pueden darnos problemas como crisis convulsivas, alteraciones específicas de movimiento o trastornos del ciclo circadiano, de la alimentación o del habla. Entonces, todavía los resultados no son tan prometedores porque este proceso lleva mucho más tiempo. Pero hemos tratado de tener en este grupo tratar de sistematizar lo que buscamos. Estamos tratando que las reacciones glióticas que tenemos a nivel cerebral permitan el funcionamiento a pesar de que no vamos a reducir la zona de gliosis. Podemos
lograr que las células puedan traspolar su funcionamiento a otras células para que podamos tener compensación de movimiento, mejora del habla, mejora de la conducción eléctrica, lo que va a evitar el uso de tantos fármacos anticonvulsivos para poder controlar las crisis de movimiento. En el tercer grupo de pacientes que tenemos, nosotros empezamos a buscar los trastornos de movimiento. En este grupo de pacientes con trastornos de movimiento tenemos pacientes con Parkinson, pacientes que también tenían algunos trastornos muy parecidos al Parkinson. Y lo que estábamos buscando es, normalmente el enfoque del tratamiento para el Parkinson se basa en la reabsorción de los neuromoduladores que se reproducen a nivel postsináptico. Como platicamos hace un rato, estos neurotransmisores son los encargados de transmitir la idea que tiene la célula para transmitir movimiento. El movimiento es muy complejo. Para que yo pueda levantar mi mano, existen músculos que se están retrayendo, que se están poniendo flácidos, y otros músculos que se están contrayendo. La coordinación que se necesita para eso es como un ballet, tiene que ser muy preciso. De hecho, por eso es la torpeza del niño para aprender a caminar. Usted ve a un mamífero que nace, se para inmediatamente y sale caminando. El ser humano necesita por lo menos un año después de nacer para poder crear todo ese conjunto de movimientos y poder establecer una coordinación dentro de los mismos. Entonces, lo difícil del tratamiento de Parkinson es que hay zonas que tienen movimientos de relajación y otras zonas de movimiento de estiramiento, de contracción. Entonces, lo complejo del manejo de este tipo de pacientes es que tenemos que buscar no un neurotransmisor que module un proceso, porque si no, lo que pasa, que es una de las complicaciones más fuertes que tenemos en el tratamiento de Parkinson, es que tenemos a la rigidez intermitente, ¿verdad? O sea, el parkinsoniano no solamente tiembla, sino se pone rígido. Y entonces, luego va degenerando el proceso y puede llegar a un proceso de demencia. Y entonces lo complejo es que para tratarlo no solamente necesitamos modular los neurotransmisores, necesitamos mejorar la síntesis de todo el proceso para que se facilite la conducción eléctrica y la liberación de diferentes neurotransmisores. Por eso un solo neurotransmisor no va a lograr la mejoría completa. Entonces lo que estamos buscando con el NordBrain ahí es tratar de normalizar el proceso de funcionamiento celular de la neurona, evitando la formación de más complejos de proteína dentro de la citoplasma de la célula, que es la parte media de la célula, y tratando de permitir que la mitocondria, que es el órgano encargado dentro de la célula de mantener la conducción eléctrica, pueda tener la facilidad de transmitir adecuadamente el mensaje que quiere llevar. Doctor, usted nos está hablando de enfermedades, Parkinson, Alzheimer y otras demencia que siempre las asociamos con personas de la tercera edad, adultos mayores, pero ¿qué pasa con adolescentes, con niños que ya nacen con algún problema neurológico? ¿NordBrain les puede ayudar? Bueno, esto es una respuesta un poco más compleja porque no todas las patologías son producidas por una anomalía de funcionamiento neuronal. Hay pacientes que no tienen la suficiente desarrollo de corteza cerebral, no tienen el suficiente número de neuronas para poder tener una función. Durante el proceso de gestación del ser humano pueden haber algunas anomalías de traspolación de la célula. Cuando nosotros nos estamos formando dentro del útero de nuestra madre, existen algunos, el sistema nervioso tiene que tener una duplicación especial, tiene que tener una migración a ciertas zonas del cerebro para poder llenar toda la estructura que va a formarse más adelante. Es como que mandar a células emisarias hasta un punto B y que de ahí empezaran a rellenar todo el espacio. Si existe un trastorno en la migración de células o en la replicación de células neuronales, indudablemente el daño va a ser un daño muy grande. Pacientes que van a nacer con una limitación motora importante, ¿verdad? Entonces, podemos mejorar algunas funciones, pero definitivamente darle una curación a ese tipo de procesos es poco probable porque es un proceso morfológico, es un proceso de estructura. Si usted para subir aquí no tiene gradas ni elevador, va a ser muy difícil poder llegar hasta este piso del edificio, ¿verdad?
Doctor, usted nos estaba hablando de este grupo de pacientes que ustedes como investigadores, como doctores, han ido viendo la evolución que han tenido. ¿Nos podría explicar los otros grupos? Claro que sí. El cuarto grupo que tenemos para estudio lo constituyen los trastornos de electroconducción. La electroconducción es la característica primaria de la neurona y que consiste en la conducción de una carga eléctrica específica que transcurre por toda la neurona a través de su núcleo, su axón, que es el cable que lleva la información, hasta liberarla en las dendritas, que son las ramas terminales que tienen las neuronas. Nosotros estamos tratando de facilitar el proceso de electroconducción mitocondrial a través de procesos que evitan la oxidación de esta zona. Como es un trastorno eléctrico puramente, entonces vamos a entender que si nosotros sacamos un material metálico a la intemperie y se moja y se oxida, pues va a perder la característica eléctrica que este material va a tener. Va a ser mucho más difícil que este material pueda ser utilizado para el uso inicial. El mismo problema tiene la mitocondria cuando sus capacidades de la polarización, de la repolarización, de la transmisión eléctrica están inhibidos por procesos puramente intracelulares que van a evitar este fenómeno. Entonces nosotros lo que estamos tratando con los medicamentos que estamos usando es tratar de mejorar este proceso de transmisión. La introducción de sustancias que van a mantener la acidificación normal que va a tener esta célula y evitar la entrada de nitrógeno, que va a ser uno de los componentes que vamos a tener como problema principal para la inhibición de su proceso. El otro grupo que tenemos bajo estudio son los daños axonales que tenemos a distancia. Resulta que las neuronas, como ya habíamos platicado, tienen un núcleo y un axón. Las neuronas que son las más largas del cuerpo son las que están colocadas en la región de la columna lumbar y que van hasta las piernas. Estas neuronas tienen la característica de que están estimulando constantemente con movimiento al músculo. Por eso, cuando una persona sufre una lesión en la columna, empieza a adelgazar las piernas, porque el nervio deja de transmitir ese estímulo muscular que necesita para poderse contraer esa pierna. Hemos visto, por ejemplo, que a nivel del sistema nervioso central son los oligodendrocitos los encargados de mantener esa capa de protección al axón, mientras que en la periferia son las células de Schwann las encargadas de producir esa sustancia de recubrimiento, que es como el cable eléctrico que tenemos en nuestra casa, que no está libre, sino está cubierto por un plástico. Esto va a facilitar que la transmisión llegue al punto exacto donde nosotros necesitamos. La regeneración de esa cápsula de protección mielínica está mediada por el ácido oleico, que va a permitir la mejora de la transmisión eléctrica axonal. Con esto vamos a mejorar que pacientes que tienen lesiones de axón largo puedan tener movimiento y recuperen la capacidad progresiva de poder tener fuerza muscular en los miembros inferiores o los miembros superiores. Doctor, ya para finalizar entonces el bloque, ¿nos podría explicar por qué estas biomoléculas funcionan dentro de los procesos cerebrales degenerativos? Una de las cosas más importantes de la biología biomolecular es que estamos tratando de sintetizar la partícula específica, la molécula específica que va a tener el funcionamiento dentro de la célula y no mandar el paquete completo de todos los componentes con todos sus ésteres que son terminales radicales que tienen, porque lo que sucede es que las moléculas químicamente hablando tienen cierta capacidad para poder captar ciertos componentes. Esta característica molecular de algunas sustancias hace, por ejemplo, que sean solubles en agua, solubles en ácido o que no puedan ser solubles en estas sustancias. Si nosotros traemos toda la partícula, nos traemos a toda la familia completa en un solo vehículo, vamos a tener que el primo va a traer a su amigo, que el hijo va a traer a un nieto. Entonces eso va a hacer que venga gente indeseable, que no queremos que esté en ese vehículo. Al nosotros sintetizar la molécula específica que queremos, entonces vamos a lograr que el mensajero va a llevar el mensaje exacto al punto que nosotros queremos transmitir. Esa es la ventaja de los productos biomoleculares. Bueno, ahí está entonces la respuesta y la invitación para que todas las personas que están viendo en estos momentos, los investigadores médicos, también nos busquen en las redes sociales y se informen más acerca de este nuevo producto de Laboratorios PharmaLab. Continuamos.
Según algunos datos de diferentes estudios realizados en Europa, las personas que consumen gran cantidad de flavonoides se estarían protegiendo de la pérdida de función cerebral que se produce durante el envejecimiento. Es posible que el alto consumo de flavonoides sea indicador de un patrón alimentario protector del cerebro, ya que las personas que ingieren gran cantidad de flavonoides también comen más frutas y verduras. El consumo de flavonoides reduce el riesgo de tener enfermedad cardíaca y cáncer, como así también disminuye el deterioro de la capacidad mental. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.